Sí. Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar el foro de novedades en patología glomerular. Espero que participéis. La idea es hacer las preguntas al final para que sea un poco más ágil. Aunque la mesa es pequeña, diremos a los ponentes que suban aquí a contestar vuestras preguntas, que espero que sean muchas, teniendo en cuenta el momento que está viviendo un poco la patología glomerular de nuevos fármacos, ¿no? Y sin más preámbulos, pues la primera presentación se titula solamente voclosporina. Es de Ana Huerta Arroyo del Hospital Puerta de Hierro, no necesita mucha presentación y que espero que nos aclare muchas dudas, por lo menos a mí que tengo con la voclosporina. Muchas gracias por la presentación, a Sumane por hacer esto posible. Y gracias. Y vamos allá. Bueno, estos son mis conflictos de interés y este es el índice que voy a seguir. Una breve introducción, no me voy a entretener a contar ni las guías, ni los documentos de consenso, ni los papers en los que se ha descrito el ensayo clínico de la voclosporina, porque todo eso lo tenemos en el papel y tenemos cualquier momento para verlo. Lo que más me voy a detener es en qué aporta de nuevo la voclosporina en nuestros pacientes con nefritis lúpica. Y voy a cerrar la charla con un caso clínico práctico. En esta introducción que os cuento, bueno, pues todos sabemos la importancia que tiene la nefritis lúpica en nuestros pacientes con lupus. Afecta a más de un 50% de nuestros pacientes con lupus a lo largo de su enfermedad. Y todavía no tenemos todo resuelto porque hasta un 10% de nuestros pacientes llegan a necesitar tratamiento renal sustitutivo a pesar de nuestros cuidados. No solo empeora el pronóstico renal, sino el pronóstico global de los pacientes con lupus. Y como podéis ver, este ratio de mortalidad se multiplica prácticamente por 3 en los pacientes con lupus que desarrollan nefritis lúpica. Pero la buena noticia es que si conseguimos alcanzar la remisión en nuestros pacientes, la supervivencia mejora de un 46 a un 95%. Así que, ¿cuáles son nuestros objetivos en nuestra consulta con nuestros pacientes? Para empezar, sería prevenir que apareciera esa nefritis lúpica. Si aparece, alcanzar la remisión y, además de alcanzar la remisión, tratar de prevenir nuevos brotes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues básicamente lo que tenemos una vez diagnosticamos a nuestros pacientes es nuestro arsenal terapéutico, ¿no? ¿Qué le pedimos a un fármaco? Pues lo de todos, ¿no? Que tenga la mayor eficacia posible con los menores efectos secundarios. También sabemos que el lupus tiene muchas dianas terapéuticas y van apareciendo a lo largo de estos últimos años muchos nuevos fármacos que nos van a servir también para tratar a nuestros pacientes y, de hecho, algunos de ellos aparecen ya en nuestros documentos de consenso y guías clínicas. Como os digo, no me voy a parar mucho, pero bueno, ya, por ejemplo, la triple terapia todos sabemos que está aceptada incluso desde el inicio y también, además del consenso de la Glossen, nos lo presentan las guías EULAR y las guías CADIGO. Pero yo os vengo a hablar básicamente y concretamente de la voclosporina. Simplemente os cuento de los ensayos clínicos que todos conocéis. Está el AURA y el AURORA. El AURA comparó 2 dosis de voclosporina versus placebo y el AURORA comparó voclosporina versus placebo. Tanto hubo el AURORA 1 y el AURORA 2 es un ensayo de extensión. Y en ambos se vio que había una respuesta renal favorable versus placebo a los pacientes tratados con voclosporina asociados a terapia estándar. Pero bueno, pues ya sabíamos que los inhibidores de la calcinurina eran útiles a la nefritis lúpica. Entonces, ¿qué es lo que nos aporta la voclosporina a día de hoy? Bueno, pues lo primero, nos ha abierto un poco la mente, ¿no? Ahora utilizamos más, con este ensayo clínico de la AURORA, vemos que podemos usar más el inhibidor de la calcinurina no solo en la tipo 5, ¿no? Que era donde más lo usábamos, y de hecho las guías CADIGO del 2012 así nos lo recomendaban, solo recomendaban de primera línea en las tipo 5. No la recomendaban, como podéis ver, en la 3 o en la 4, a pesar de que a veces también lo empleábamos. Pero con el ensayo clínico de AURORA, como podéis ver, más del 50% de las nefritis lúpicas en las que se empleó la voclosporina eran 3 o 4 puras. No había mezcla con la tipo 5. Así es que, como digo, nos ha ampliado el espectro y ahora ya nos sentimos más a gusto utilizando el inhibidor de la calcinurina en las 3 y en las 4. Pero voy un poco más allá.
Las guías KDIGO de ahora, del 2024, nos recomiendan el inhibidor de la calcinurina con una dosis baja de micofenolato, ¿no? Y básicamente es porque se basa en el estudio asiático en el que utilizaba micofenolato a dosis de 0,5 2 veces al día asociado al corticoide y el inhibidor de la calcinurina. Pero otra de las novedades que nos trae el estudio Aurora, como podéis ver, es que utiliza micofenolato a dosis plenas. ¿Y esto para qué? Pues así, la siguiente idea, que creo que es otra fortaleza del ensayo de la biclosporina, y es que nos va a ayudar a reducir los corticoides. Como podéis ver y todos sabéis, ¿cómo se emplearon los corticoides en tanto el Aurora como el Aurora 1 y 2? Pues se emplearon durante 2 días, se pusieron bolus de corticoides y luego mirar la dosis tan baja que se emplearon de corticoides. Incluso, como podéis ver, se empieza a 20-25 y se baja muy rápidamente. Insistir, o por lo menos dar un punto de atención en que todos los pacientes tenían un filtrado mayor de 45, o sea que esto a lo mejor no es extrapolable a los pacientes más graves con mayor fracaso renal agudo, pero no deja de ser algo muy novedoso y que está un poco en la línea, ¿no?, que todos queremos de disminuir la dosis de corticoides lo máximo posible. Y, de hecho, es un poco en la línea que nos recomiendan las guías KDIGO. Aquí os traigo las 3 pautas de tratamiento que nos recomiendan. Y como podéis ver, la dosis como más exigente, ¿no?, más innovadora, que es la última dosis, la última columna, aún así es menos innovadora que el planteamiento de los ensayos clínicos con voclosporina. ¿Cuál es la tercera fortaleza? Bueno, pues la tercera fortaleza es el perfil metabólico del fármaco, porque hasta ahora se ha hablado de fortaleza de clase, ¿no?, fortaleza de los inhibidores de la calcinurina, pero a partir de ahora voy a empezar a hablar de fortaleza de la voclosporina en comparación con el tacro y con la ciclosporina. Bueno, pues para eso os traigo este ensayo de básica en el que analizan el comportamiento de voclosporina versus tacrolimus en células pancreáticas. Y lo que ven, en azul podéis ver las gráficas de azul son tacrolimus y las gráficas de morado son voclosporina. Y como podéis ver, en la segunda fase de secreción de insulina, tacrolimus tiene un efecto inhibitorio sobre la secreción de insulina, es decir, inhibe la insulina, mayor hiperglucemia, que es lo que no queremos, ¿no? Pues tacrolimus en la segunda fase inhibe más la secreción de insulina. En cambio, voclosporina a doble dosis que tacrolimus tiene aún así, a pesar de estar a doble dosis, menor efecto inhibitorio. Y con una dosis de 20 no tiene ningún tipo de inhibición respecto a tacrolimus, con una diferencia estadísticamente significativa. Es el moradito claro y aquí se puede ver mejor cómo existe la diferencia, ¿no?, en las gráficas y en la línea, el moradito claro respecto a los azules, con una diferencia, como digo, estadísticamente significativa. Además de mejorar el perfil glucémico respecto a tacrolimus, también se ha visto que tiene un mejor perfil lipídico. Y os traigo este estudio también muy interesante, en el que analiza muestras de sangre de pacientes de Aurora 1, en total 28 de voclosporina versus 30 de placebo. Y lo que ven es que comparan cómo aumenta o baja los ácidos, distintos tipos de lípidos, ¿no? Aquí os traigo las gráficas de ácidos grasos libres y de acilcarnitina. Azul significa que baja el nivel de lípidos y rojo significa que sube. Entonces, como podéis ver, en la parte de abajo es voclosporina, en la parte de arriba placebo. Como podéis ver ya solo un golpe visual, hay mucho más rojo en la parte de placebo que voclosporina. Es decir, voclosporina disminuye mucho más estos niveles de ácidos grasos libres y de acilcarnitina respecto a placebo, con una diferencia estadísticamente significativa. Y una vez entendida esta gráfica, entenderéis mejor este cuadro que proponen. Perdón, me he adelantado. Luego también comparan respondedores y no respondedores y también ven que en acilcarnitina los respondedores tienen mejor perfil lipídico que los no respondedores. Y ya comprendida la gráfica anterior, aquí se puede entender mucho mejor esta tabla de este paper, en el que, como veíamos, rojo era aumentar lípidos, azul era bajar lípidos. Pues como podéis ver, en toda voclosporina, en todo este lado, voclosporina disminuye el perfil lipídico de no solo los lípidos que os he contado, sino muchísimos más, que son toda esta línea de lípidos analizados. Existe una disminución estadísticamente significativa de la cantidad de todos los lípidos que analizaron de los pacientes tratados con voclosporina respecto a placebo.
Y no solo eso, sino que los pacientes fueron un poquito más allá y hicieron estudios de mediación. Y los autores sugieren que puede haber una disminución que parte de la disminución de la proteinuria que hace voclosporina podría estar en parte mediada por este efecto en el metabolismo lipídico. Como conclusión grande de este estudio, lo que sacamos es que voclosporina parece disminuir la lipidogénesis renal y sistémica. Y, de hecho, los autores proponen este esquema gráfico en el que explican cómo voclosporina parece tener un efecto en la reducción de nuevo de la lipidogénesis y una reducción de la lipólisis sin alterar la función mitocondrial. Siguiente fortaleza que veo para la voclosporina respecto al resto de inhibidores de la calcinorina que tenemos en el mercado es que no precisa niveles. Y la farmacéutica de mi hospital decía, pero ¿cómo es que no precisa niveles? A ver, ¿en qué está basado si solo tiene un pequeño cambio en la molécula? Bueno, pues esto está demostrado en este estudio de farmacocinética. Como podéis ver, es absolutamente lineal su farmacocinética. Más dosis, mayor nivel en sangre, con lo cual se cae de cajón que no necesita medir niveles en sangre para nuestros pacientes. Y además, se analizaron por subgrupos, según raza, según peso y según sexo, y tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas respecto a alterarse esa farmacocinética lineal. ¿Y esto qué nos va a suponer? Bueno, pues para el paciente menos visitas al hospital, menos analíticas, para nosotros también menos visitas para el paciente, nos ahorra tiempo y una mejor calidad asistencial para el paciente y para los demás. Y como quinta fortaleza, parece que este fármaco tiene menos toxicidad renal. Ya se decía en el Aurora 1 y en el Aurora 2, en el que se vio que el filtrado glomerular, como podéis ver al principio, baja un poco al inicio del inhibidor de la calcinurina, pero que luego, a largo plazo, lo que se vio es que mejoraba el filtrado glomerular. Una de las explicaciones era que como mejoraba a largo plazo la proteinuria, ¿no? Como la proteinuria es un marcador subrogado de función renal, pues que a largo plazo tenía sentido que mejorara el filtrado glomerular. Pero también os traigo este abstract que se presentó en el último Congreso Americano de Reumatología, en el que cuenta algo muy interesante y que es posible que añada ese valor de protección renal de la voclosporina. Y es que en las ratas, es un estudio básico en el que analizan el manejo de las ratas de tacro, ciclosporina y voclosporina. Pues se vio que las ratas tratadas con tacro y con ciclosporina tenían una mayor retención del fármaco y mayor distribución renal, con una reabsorción del fármaco de hasta el 90%. Es decir, había mayor exposición de las ratas al fármaco. En cambio, en voclosporina se observó que había mucha mayor secreción tubular y menos exposición renal. Y esto se podría extrapolar en que parece que pueda tener una mayor seguridad renal del fármaco respecto a sus primos hermanos. Así es que, con todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿cuál sería el perfil adecuado del paciente para tratar con voclosporina? Bueno, pues un poco lo que hemos ido recogiendo, ¿no? Pues ya no solo sería para las tipo 5, sino que valdría para cualquier tipo de nefritis lúpica activa, lógicamente las que tienen indicación de tratamiento de inmunosupresor, 3 o 4, con proteinuria elevada, ¿no? Yo elegiría ese tipo de pacientes. Pacientes en los que no me siento a gusto reduciendo los corticoides rápidamente, necesito una ayuda más, pues puede ser una ayuda más. Pacientes en los que no quiero alterar más el perfil metabólico del que tienen en el momento. Pacientes en los que, por lo que sea, me va a suponer un problema estar pidiéndole niveles y haciéndole venir más visitas al hospital y todo lo que conlleva. Y en los que no queremos, en los que asumimos que vamos a tener una exposición al fármaco medianamente larga y en los que queremos evitar esa toxicidad renal. Y con eso os traigo uno de los casos clínicos, uno de mis pacientes en los que le he solicitado ya a farmacia el cambio a voclosporina. Es una mujer de 51 años, natural de Rumanía, ya en España durante mucho tiempo, que tiene un lupus que debutó en el año 2000 con afectación articular cutánea y hematológica y que desde el punto de vista renal me la mandan en septiembre del 23 porque tiene una proteinuria de hasta 2,2 gramos día, microhematuria, función renal conservada y albúmina sérica normal. Le hacemos el complemento prácticamente normal y antiDNA bajitos, en 61.
Hacemos una biopsia renal, que es el objetivo que tiene una nefritis lúpica tipo 5. Espero un poquito, un par de meses, y como veo que no vamos a mejor, a pesar de no estar en pleno síndrome nefrótico, veo que la probabilidad de remisión espontánea va a ser baja en un paciente con nefritis lúpica y empiezo tratamiento y utilizo multitarget, micofenato, corticoides y tacrolimus en diciembre del 23. Y pues hace unas semanas ya tenemos a disposición la voclosporina. Esta es la lista de tratamiento que tiene la paciente. Como podéis ver, todavía sigue con algo de prednisona. La tengo bloqueada con enalapril y con dapaglifocina. Dapaglifocina además también porque ya me está haciendo un poquito de hiperglucemia, aparte de por el efecto antiproteinúrico. Y como podéis ver, también está con atorvastatina porque ya el perfil lipídico se me está yendo. Así que, ¿por qué quiero poner voclosporina para esta paciente? Bueno, primero, porque tiene indicación de, voclosporina como antiproteinúrico, pero por ser un inmunosupresor, ¿no? Es una nefritis lúpica, en esta paciente un multitarget con inhibidor de la calcinurina por ser una nefritis lúpica activa en la que tiene proteinuria y una tipo 5. Sigue con corticoides, quiero reducirle los corticoides y seguir reduciéndolos y me parece que puede ser una ayuda más para continuar reduciéndolos. Esta paciente falta mucho a la consulta y le cuesta muchísimo acudir por motivos de trabajo, con lo cual añadirle una visita más para ajustarle el tacro me está costando muchísimo y además es que sus niveles no los consigo ajustar bien y tiene que venir bastantes visitas más. Y luego además que el control lipídico y glucémico ya se está viendo ya que tiene una dislipemia y una hiperglucemia leve que creo que nos puede ayudar también a controlar el riesgo cardiovascular de la paciente. Y tengo otra que no me han dejado poner por escrito, pero os la voy a contar, porque era mi top one, estaba deseando ya que llegara el fármaco, porque es una paciente con una nefritis lúpica muy agresiva, tiene diabetes tipo MODY y una dislipemia. Además, como digo, una nefritis lúpica muy agresiva que se puso micofenato con corticoides y hizo una reacción alérgica a micofenato, con lo cual tuvimos que retirarlo. Entonces le pusimos como alternativa rituximab y belimumab y además hemos añadido inhibidor de la calcinurina. Le pusimos en ese momento Advagraf, pero como digo, es una diabetes MODY, una dislipemia y es mi top one primero para poner voclosporina, pero como no tiene ninguno de los tratamientos estándar de la nefritis lúpica, pues no me han dejado contarlo así, pero así que os lo cuento ahora que no nos oye nadie. Así que, bueno, así de resumen para llevar a casa. La nefritis lúpica, como habéis visto, es una complicación relativamente frecuente y grave en los pacientes con lupus, que empobrece el pronóstico. Tenemos la suerte de que están apareciendo nuevos fármacos para mejorar la supervivencia renal y global de nuestros pacientes, y una de ellas es voclosporina en combinación con micofenolato y puede utilizarse también ya de primera línea. En todas las clases de nefritis lúpica activas, ya hemos cerrado ese capítulo de solo en las tipo 5, podemos ponerla en cualquiera que tenga indicación de tratamiento inmunosupresor. Es una buena ayuda para reducir los corticoides. Además, respecto a sus fármacos de clase, tiene mejor perfil metabólico, como os he mostrado, no precisa niveles y parece tener menor toxicidad renal. Aquí os dejo la ficha técnica y muchas gracias. Judith Martins nos va a hablar de experiencia real en Avacopan. Yo creo que estas experiencias siempre en mundo real son bastante interesantes, a diferencia a veces de los estudios, que son pacientes más ideales. Cuando quieras, Judith. Bueno, pues buenas tardes a todos. Nos hemos saltado el belimumab, que ahora volveremos a él. Y bueno, muchas gracias a la Somane y a Bifo por contar conmigo para contaros un poco lo que es la experiencia en vida real. Yo creo que el foro de hoy está un poco, todos los tres que vamos a hablar ponentes tenemos un poco la idea que sobre todo lo interesante serán las preguntas que hagamos después, ¿no? Porque ya de todos hemos oído pues, muchos estudios, todos los que han aprobado su aprobación y yo creo que eso ya nos lo sabemos demasiado bien. Entonces, aunque voy a dar dos pinceladas sobre el Avacopan y lo que recomiendan las sociedades, vamos a ver un poco qué hay publicado a nivel mundial y, por último, comentar algo en los pacientes con filtrados glomerular bajos, qué experiencia se tiene. El Avacopan, como todos sabéis, la idea que nos tiene que venir a la cabeza es sustituir corticoides. Sabéis que los corticoides es un fármaco inmunosupresor muy eficaz, que todos seguimos atados a él por mucho que digamos que intentamos reducirlos, pero que evidentemente a todos nos incomodan sus efectos secundarios.
¿Qué nos aporta la Avacopan en las vasculitis? Pues justo poder controlar la enfermedad, que sea igual de efectivo en cuanto al tratamiento, pero que evitemos esos efectos secundarios incómodos de los corticoides. Estos son datos reales que me ha proporcionado el Departamento Médico de Vifor. Actualmente en España hay 75 pacientes que han iniciado, no quieren decir que estén, pero que han iniciado tratamiento con Avacopan, no todos los ponen los nefrólogos, y a nivel de Europa 1.700 pacientes. Insisto, algunos de ellos lo han abandonado ya, pero estos son los que a día de hoy han empezado. Sabéis que el estudio que provocó la aprobación de este fármaco es el Advocate, que se publicó en el New England en el 2021, muy resumido, porque, como digo, ya lo habéis oído seguro en muchísimos otros foros. Simplemente lo principal que demostró la Avacopan versus esteroides. Bueno, demostró no inferioridad a los 6 meses y, sobre todo, superioridad a los 12 meses. En el principal criterio de valoración, que era en cuanto a los índices SCORT de remisión de vasculitis, y luego entre los criterios de valoración secundarios, como eran la toxicidad relacionada evidentemente con corticoides, la calidad de vida, la función renal, importantísimo para nosotros, y a nivel de seguridad y riesgo de recidiva. Entonces, ¿qué es y cómo se da? Bueno, se administra vía oral, lo sabéis, 2 veces al día, 30 miligramos cada 12 horas. No hay que ajustarlo la dosis en insuficiencia renal, porque su principal vía de eliminación es hepática. Eso es una de las principales cosas que hay que monitorizar en la analítica por riesgo de que puedan hacer hepatotoxicidad. No suele tener interacción con la inmunosupresión que habitualmente utilizamos concomitante para las vasculitis, y que sí es importante recordar que hay que intentar evitar el uso concomitante con inductores fuertes del citocromo 3A4. El no consumir pomelo, que le recomendamos tanto a muchos pacientes, en este caso también estaría indicado. ¿Y qué dicen las sociedades? He puesto como 3, digamos, fotofinish de las principales, ¿no? Porque más o menos todas se solapan. Y, son las EULAR, las CADIGO y las CANVAS, que ahora vamos a comentar. Las EULAR, ¿qué papel les dan a la Avacopan? Bueno, pues le dan tanto en inducción de la remisión, digamos, en inducción, como en mantenimiento. En inducción, ¿dónde sería el papel? Pues a nivel de los corticoides. Es decir, tú empiezas con tu tratamiento estándar, o rituximab o ciclofosfamida, depende de lo que se elija, o micofenolato, y además o corticoides o Avacopan. Lo mismo ocurrirá en el tratamiento del mantenimiento. El tratamiento de inducción, lo que más controversia genera es en qué momento, es decir, todo el mundo pone los bolos de esteroides, pero en qué momento suprimes completamente los esteroides para dejarles solo con Avacopan. Esto es una de las principales controversias, y otros, cuánto tiempo lo mantienes. Porque los corticoides, más o menos todas las guías te dicen cuánto tiempo lo tienes que dejar. Pero el Avacopan, una vez que tienes controlado al paciente, cuándo deberías suspenderlos. Eso ya os anuncio que consenso no hay a día de hoy. Las CADIGO lo sitúan un poco, es lo mismo básicamente, tanto si hay compromiso o no compromiso orgánico del resto de órganos, el papel de Avacopan sería como sustituto de los corticoides o en un momento dado concomitante hasta que consigas suspenderlo. Así es como lo plantean en las CADIGO. La forma que te plantean de cómo ir reduciendo los corticoides es en función de lo que salió en el ensayo, en el Plexivas, el ensayo clínico, ¿no? Que según las semanas va reduciendo en función del peso. Y por último, las CANVAS, ¿qué dicen? El papel es el mismo, de dónde se pondría, pero lo que sí que son un poco bastante más tajantes es en el momento de cuándo tienes que suspender los corticoides para dejarles solo con el Avacopan. Aquí te dicen que básicamente el propósito es que siga a reducirlo, al final del 4.º mes estén ya suspendidos los corticoides. Ese es el objetivo. ¿Y qué hay publicado a nivel de experiencia real mundial? Bueno, esta es una de las mayores, digamos, bases hasta ahora con experiencia real publicada, es estadounidense, es un retrospectivo de 92 pacientes en el que utilizaban Avacopan tanto en diagnóstico nuevo como en pacientes con posibles recaídas. El tiempo medio que se siguió desde el inicio del Avacopan son 3,6 semanas y de que se pararon los corticoides 5,6. Y el estudio se realizó entre el 2021 y 2023. ¿Cuáles eran las principales características basales de los pacientes? Importante, el 77% tenía afectación renal, una recaída un 34%. Esto es muy importante porque en el estudio Advocate excluyeron a los pacientes con filtrado muy bajo, menos de 15, un 23% de los pacientes,
y, por ejemplo, que habían recibido plasmaféresis un 14% de los mismos. Respecto al tratamiento de inducción que se puso adyuvante, obviamente a la avacopan o corticoides, fueron en su mayoría el rituximab en un 48% o el rituximab combinado con dosis bajas de ciclofosfamida, que sabéis que tiene indicación en pacientes de alto riesgo. ¿Qué se consiguió? Pues a la semana 26 el 90% ya se daba en remisión clínica y en la 52 el 84%. Y lo que es importante, los cambios en el filtrado respecto a la basal, como veis, hay un aumento en la semana 26 y más en la semana 52. Otro estudio también estadounidense, más que un estudio de recogida de datos de vida real, en este son 80 pacientes, el tiempo de seguimiento fue de 52 semanas y lo mismo, los endpoints que medían básicamente lo mismo de filtrado glomerular, aquí medían otros parámetros de actividad de la vasculitis como pueden ser proteinuria, hematuria o remisión clínica. En el diagnóstico, inicio o el seguimiento. Para no aburrir con datos, es un poco lo mismo, ¿no? Tanto en la semana 26 como en la 52, sobre todo si os fijáis en el cambio del filtrado, en la 26 era de más con 8,3 mililitros minuto y en la 52 de más 14. Se observaron altas tasas de remisión clínica en ambos periodos y una mejora sostenida del filtrado glomerular. Si nos vamos más cercano, digamos, a lo que conocemos más, o por lo menos formas de trabajar un poco más similares a las nuestras, si nos centramos que hay publicado a nivel europeo, bueno, realmente bases grandes ya os anuncio que no hay ninguna. En el último workshop de vasculitis, que fue en abril de Barcelona, no sé si tuvisteis la oportunidad de ir, es verdad que se presentaron muchos trabajos, pero de bases muy pequeñitas. Yo he puesto algunos de ellos, algunos están publicados además en revistas, aparte de un abstract, pero la inmensa mayoría que se presentaron no son bases grandes, son bases de 15 pacientes, menos de 10 pacientes, pero bueno, porque evidentemente el fármaco no lleva mucho aprobado. Este en concreto es de Francia, entre el 20 y el 21, de 9 pacientes diagnosticados de vasculitis, en su mayoría de MPO, hay mucho más. De nuevo, aunque también había pacientes que se incluyeron en el estudio que eran una recidiva o recaída de la enfermedad. Y el tratamiento de inmunosupresión de base eran todos rituximab, el resumen, salvo uno que tenía alergia al rituximab y recibió otro. Entonces, ¿cuáles fueron los principales resultados o características de estos 8 pacientes? Bueno, aquí lo tenemos a nivel de score, del Birmingham Score, a nivel del filtrado del equivalente a cómo va reduciendo los esteroides y, por último, del filtrado glomerular. En el tercer mes ya se veía que la mediana del score era de 1 y se redujo significativamente respecto, esto es tenemos en la inducción, con respecto a cómo va bajando a lo largo de los otros meses. Al año, 8 de cada 9 pacientes ya estaban en remisión completa y lo importante que insistimos, la función renal, la mediana del filtrado fue de 34 comparado con el basal que tenían estos pacientes. Un paciente sí es verdad que necesitó diálisis y en temas de seguridad pues fue muy seguro el fármaco, salvo que en un paciente se observó una infección urinaria y una pérdida progresiva en otro de la función residual. Otro estudio que está realizado en Holanda también analizan 8 pacientes, que es un poco lo mismo. Los que tenían afectación renal de esos 8 son 5 de ellos. Aquí te describen cada paciente todo el tratamiento que recibieron inmunosupresor, que se solapan entre unos y otros estudios, como os podéis imaginar, y ese no es el kit de la cuestión, cómo les fueron reduciendo los esteroides y los resultados, que es lo principal, en lo que he puesto sobre todo en negrita, que es lo que más hace hincapié, en cómo varió el filtrado glomerular. En 50% de ellos, 8 recordad que participaron, sobre todo no empeoró ningún filtrado respecto al basal. Y si nos venimos todavía más cerca, ¿qué hay en España? En España sabéis que hay un registro a nivel nacional que lo dirige la doctora Juliana Drive, no sé si la conocéis o no, seguro que la habéis oído hablar en algún foro de vasculitis y bueno, fue encargada de poner un poco en marcha el registro de todos los pacientes que estaban empezando con avacopan y bueno, pues muchos centros participamos con nuestra poca experiencia, en concreto la mía, solo tengo hasta ahora 2 pacientes que han recibido avacopan, pero bueno, fuimos aportando pues de muchos centros de España y se presentaron estos trabajos tanto en la SEN como en el de Reuma, el internacional, y en el que os he comentado en el workshop de vasculitis. En concreto, son 29 pacientes hasta el momento recogidos. Aquí venían 24, luego se presentaron 29, que es lo que hasta ahora se ha recogido, pero sigue abierto en todo momento, con una mediana de seguimiento de 8,6 más menos 4, 7 meses. Una edad media de 55, sobre todo mujeres, la mayoría nuevos diagnósticos, también MPO la mayoría, y un 80% casi con afectación renal.
Las causas de inicio que se nos preguntaban de por qué la gente había iniciado, que es lo que se os tiene que venir a la cabeza, pues sobre todo es ese paciente que te incomoda ponerle corticoides o que obviamente tiene contraindicación para corticoides. Esos son como lo primero que nos tendría que venir a la cabeza, ¿no? Que es la mayoría por lo que la gente empezó, aunque es verdad que había algunos casos por enfermedad refractaria que tampoco tenemos que olvidar. El tratamiento de inducción es prácticamente solapado lo que he comentado, no me voy a enrollar. Simplemente rituximab y ciclofosfamida se asoció en un 34% de los casos. Dos gráficas importantes sobre la variación, digamos, del filtrado glomerular, ¿no? Aquí tenéis cómo varió en los pacientes que basalmente tenían un filtrado más de 20 y en pacientes que tenían basalmente un infiltrado menos de 20. Esto sí que es importante lo que digo, porque esos pacientes en todos los estudios nos pasan y con muchos fármacos que tienen filtrado más bajo no se estudia. Pues ambos, tanto si eran más como menos, se ve como el filtrado glomerular no solo se mantiene, sino que va aumentando respecto al basal que tenía el paciente. Este mismo registro, digamos, que no es el mismo, pero todos estos pacientes se incluyen a su vez en otro registro que hay a nivel europeo, el ABAC-EUR. Esto es de marzo del 24, probablemente mande una actualización más. De España directamente está coordinado con lo que os he comentado y se van enviando. El objetivo es que se puedan tener datos a pacientes de 2 años, más o menos como de 100 pacientes que hayan completado seguimiento a 2 años, que será bastante interesante porque salvo el que os he comentado estadounidense no hay bases tan grandes. Otro que también se ha empezado a recoger, este sí que se presentó en el workshop del Abacostar, que es un poco lo mismo, del seguimiento de todos los pacientes, ¿no? Y el esquema de visita, simplemente planteaban cómo iba a ser los esquemas de visita, con lo cual en los próximos años probablemente tengamos algún resultado. Y 2 diapositivas simplemente para comentar el tema de los filtrados bajos que hemos dicho. Pacientes que inicialmente eran excluidos, aunque ya hemos visto que incluso en el nacional, el registro de España, sí que se ha estudiado filtrados más bajos. Pues bueno, solo comentar 2 artículos que salieron con muy poquitos pacientes, de 4 pacientes en concreto con un filtrado menos de 15, en el que utilizaban el Avacopan como 12 meses y salvo un paciente que lo tuvo que retirar a los 3 meses. Y todos tenían recuperación de la función renal respecto al inicio del tratamiento con Avacopan. Aquí, aunque está un poco lejos, no sé si lo veis bien, probablemente no, porque el puntito es cuando te inician los esteroides y lo que viene con otro simbolito es cuando inicia el Avacopan, pero os resumo que más o menos estaría como por aquí. Entonces, no es esta caída que observáis inicialmente, sino cuando empieza el tratamiento con Avacopan, pues que observéis cómo se mantiene en meseta, que es lo interesante. El tratamiento de inducción, como en todos, fue similar, lo que pasa que aquí hubo la mayoría que solo recibieron el ciclofosfamida. Y otra cosa importante, los días respecto a cuándo se inició el Avacopan, respecto a cuando les habías puesto corticoides, pues como veis aquí van en torno más o menos de 20 o 30 días, que es otra cuestión que siempre plantea la gente. Y otro, también como digo, muy pequeñito, de 3 pacientes con diagnóstico de novo. Este sí que me ha parecido importante comentarlo porque eran tras inicio de hemodiálisis. Comentar simplemente. Esto es la creatinina que presentaban el día 0, digamos, basal. Los pacientes, como os comento, iniciaron diálisis. Ahí tienes tenéis los días que mantuvieron la diálisis, 125, 192 y 14. Y la creatinina, los 3 consiguieron abandonar, o sea, dejar el tratamiento renal sustitutivo y la función renal que tenían el último día de seguimiento. Y esto sería todo. Muchas gracias. Ahora sí tenemos aquí a Marian Goicoechea adelantándonos a la enfermedad renal terminal. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Vale, pues bueno, lo bueno es que como yo también voy a hablar de nefritis lúpica, pues así se ha intercalado Judith y algunas cosas, aunque seguro que voy a repetir respecto a Ana, pues ya se os ha olvidado. Bueno, estos son mis conflictos de intereses y, bueno, esta es la agenda que más o menos voy a tocar a lo largo de mi exposición. Bueno, en primer lugar, esto ya se ha comentado, la importancia de considerar la nefritis lúpica como una enfermedad que cursa con brotes y que cada brote que supone esta enfermedad supone una pérdida de nefronas, una pérdida de masa nefronal y, por lo tanto, menor tiempo para llegar a terapia renal sustitutiva. Pero, además, en cada brote pues, tratamos con inmunosupresión, tratamos con corticoides. Esto es una carga acumulativa de corticoides y de toxicidad y esto produce daño orgánico y, bueno, cada vez es más
más importante la prevención del daño orgánico y, sobre todo, la mejora de la calidad de vida de los pacientes con lupus. Evidentemente, la nefritis lúpica es una complicación muy frecuente del lupus y aproximadamente el 20% de los pacientes que tienen nefritis lúpica al final acaban en terapia renal sustitutiva, que es nuestro objetivo, impedir que ellos lleguen. Y además, un 60% de los pacientes no experimentan una remisión completa y de los que tienen una remisión completa, entre un 27 y un 66% de ellos va a tener algún brote que, como he dicho, requiere pues, dosis de corticoides y más inmunosupresión y efectos secundarios a largo plazo. Vale, el riesgo de progresión renal es importante, sobre todo en los diagnósticos de nefritis lúpica clase 4, hasta un 44%. Y, bueno, evidentemente, más en dosis acumulativa de glucocorticoides, más riesgo de progresión, porque dar más corticoides significa que estamos tratando un brote, una inflamación que se va a convertir en fibrosis, como he dicho, pérdida nefronal y menos tiempo para llegar a terapia renal sustitutiva. Evidentemente, los corticoides nos han ayudado muchísimo y no los vamos a desnostar. Son fármacos excelentes, sobre todo por su efecto antiinflamatorio rápido y que llega a controlar el brote de lupus en muchas situaciones. Es un efecto inmunosupresor mucho más elevado con los AINES, se puede dar durante el embarazo y, evidentemente, mejora la sintomatología del lupus. Incluso muchos de nuestros pacientes se vuelven corticoide dependientes y a veces es difícil intentar reducirle la dosis de corticoides, pero tienen importantes desventajas, ¿no? Pequeños aumentos de la dosis producen toxicidad que hemos visto, los que llevamos ya mucho tiempo. Tenemos gente muy joven con efectos secundarios de corticoides, con prótesis de cadera. Yo tengo alguna chica joven que ya tiene alguna prótesis de cadera, con diabetes, con cataratas, con osteoporosis y con un aumento de riesgo de infecciones que se han puesto en manifiesto, sobre todo en la pandemia de COVID, ¿no? Pero que hay herpes, citomegalovirus, etcétera. Por lo tanto, un objetivo de los nuevos tratamientos, tanto de la voclosporina que ha comentado Ana como lo que yo os voy a comentar, el belimumab, es intentar reducir la dosis de corticoides, intentar suspenderlos en los pacientes con lupus. Y os hablo de este fármaco, que es belimumab, que no es un fármaco nuevo. Los reumatólogos los llevan usando hace más ya de una década, 13 años, con amplia experiencia en el tratamiento del lupus con manifestaciones extrarrenales. Es un anticuerpo monoclonal humano IgG1 lambda, y lo que hace es inhibir este factor, el factor soluble Bliss, que también se llama BAFF, que es el factor estimulador de los linfocitos B, impidiendo que actúe, y entonces al impedir que actúe, como este factor prolifera las células B, lo que hacen es favorecer la apoptosis de estas células B, que lo que hace es reducir la diferenciación de las células B a las células plasmáticas y, por lo tanto, disminuir la autoinmunidad, la producción de autoanticuerpos, que está exagerada y mantenida en los pacientes con diagnóstico de lupus. Bien, pues ¿qué ha hecho o qué ha demostrado belimumab en un ensayo clínico dedicado exclusivamente a los pacientes con nefritis lúpica, que es el BLISS-NL? En primer lugar, una mejoría de la respuesta renal con un 60% más de probabilidad de llegar a una respuesta renal. Reduce el riesgo de endpoint renal, o sea, de una reducción de filtrado glomerular entre un 30 y 40%. Y además, algo muy importante es que en un 55% reduce el riesgo de brotes. Yo creo que es uno de los puntos fuertes de esta molécula. Y también que en el 51% de los pacientes tratados con belimumab se pudo conseguir la reducción de dosis de glucocorticoides manteniendo una dosis por debajo o igual a 5 miligramos al día. Bien, estos son datos del estudio BLISS en esta parte en relación al endpoint renal. Llegar a terapia renal sustitutiva, mortalidad. Como veis aquí, los pacientes tratados con belimumab respecto a los que no recibieron belimumab tuvieron un riesgo menor del 49% de acontecimiento renal, y esto es un metaanálisis con 2.960 pacientes tratados con belimumab, en el cual se mantiene que belimumab reduce significativamente la progresión a enfermedad renal terminal con una disminución del 44% de riesgo de evento renal.
Seguridad, pues yo creo que es un fármaco muy seguro. Mi experiencia, que luego la contaré, es que muy pocos eventos secundarios. Este es el estudio BLISS en el que se comparan los eventos adversos graves. Como veis, no hay diferencias significativas. Los más frecuentes, que serían las infecciones, las bronquitis, nasofaringitis, tampoco hay diferencias significativas. Hay muy pocos pacientes que abandonan el tratamiento con belimumab y el perfil de seguridad, y además, como digo, hay muchísima experiencia detrás de nosotros por parte de los reumatólogos, es muy bueno con respecto a belimumab. ¿Qué nos recomiendan las guías? Bueno, pues si hacemos un recorrido por las guías, pues sabemos que las guías de glomerulares aparecieron en el 2021, quedaron completamente obsoletas en muchas patologías, y en ellas en nefritis lúpica, porque posteriormente, inmediatamente, aparecieron estudios importantes como el de voclosporina o el de belimumab. Por lo tanto, la GLOSEN, o sea, el grupo de enfermedades glomerulares, se planteó hacer un documento de consenso, y yo creo que es el mejor en respecto a las recomendaciones que hacen en el tratamiento de nefritis lúpica, porque individualiza y especifica mucho más que las posteriores recomendaciones de la EULAR o las guías CADIGO 2024. Bien, ¿qué dice GLOSEN? Pues GLOSEN dice que en el tratamiento de la nefritis lúpica proliferativa clases 3, 4 más menos 5 se puede iniciar tratamiento con triple terapia, es decir, con corticoides, micofenolato, micofenólico y belimumab. ¿En qué pacientes? Pues en pacientes que no tienen muchísima proteinuria, o sea que la proteinuria no es nefrótica, en pacientes que tienen una intensa actividad serológica, muchas manifestaciones extrarrenales, pacientes que necesitamos reducir rápidamente los glucocorticoides por alguna comorbilidad asociada, que hayan tenido brotes, por supuesto, de nefritis lúpica previa o que estén preocupados por la infertilidad o contraindicaciones o intolerancia a la ciclofosfamida. También recomienda GLOSEN que, aunque iniciemos el tratamiento con una doble terapia, es decir, ciclofosfamida o micofenolato más corticoides, si los pacientes no responden bien, es decir, si a los 2 o 3 meses no conseguimos una reducción de proteinuria mayor o igual al 25%, podemos añadir belimumab, porque vamos a evitar esta proteinuria que queda ahí residual, vamos a disminuirla y vamos a evitar que aparezcan nuevos brotes. Lo importante es tratar para evitar nuevos brotes, porque los nuevos brotes, pues es una vuelta a empezar, más corticoides, más inmunosupresión y más toxicidad. El mantenimiento es importante. Esta diapositiva, esta tabla de la GLOSEN, no tengo tiempo, pero me parece muy importante. Pero ¿cuánto vamos a mantener belimumab añadido a las otras terapias? Pues lo lógico es intentar reducir los corticoides cuando podamos, como máximo a los 18 o 24 meses, dejar micofenolato y el belimumab, mantenerlo al menos 2-3 años, que es lo que recomiendan. Aquí poníamos 2 años y, como luego veremos, EULAR y CADIGO recomiendan 3 años de mantenimiento con belimumab. Y otro grupo en el cual yo creo que es necesario iniciar belimumab son los pacientes que han tenido recaídas frecuentes, brotes frecuentes, porque el belimumab en sus estudios ha disminuido el número de brotes. Bien, ¿qué aportan las guías CADIGO? Las guías CADIGO 2024 recomiendan en pacientes igual con brotes renales, con alto riesgo de progresar a fallo renal debido a enfermedad renal crónica severa, no individualiza, dice que puede ser preferible en pacientes que toman micofenolato frente a los que toman ciclofosfamida, donde hay más datos del estudio BLISS, y esta es la evidencia. La evidencia son, aparte de el ensayo que os he dicho, los análisis post-hoc, la seguridad de los 13 años de experiencia en pacientes con lupus y el belimumab. Sabéis que está disponible tanto intravenoso como subcutáneo, y ya las guías CADIGO dicen que tienen un perfil farmacocinético similar, y aunque no haya estudios propiamente dichos con belimumab subcutáneo, pues las dos formulaciones son válidas para tratar a los pacientes con nefritis lúpica. Y las EULAR, como veis aquí, no añaden nada diferente, simplemente que se puede añadir en pacientes que estén con micofenolato ciclofosfamida, y como veis aquí, tanto unos como otros, más o menos mantener 2 años en los pacientes que iniciemos tratamiento con belimumab. Vale, ¿qué hay en práctica de la vida real? Bueno, en primer lugar, pues publicado hay poco, porque tampoco lleva mucho tiempo con indicación de nefritis lúpica, pero sí que hay publicados datos de una cohorte importante de pacientes con lupus,
477 pacientes, en los cuales, como veis aquí, 127 presentaban afectación renal con una proteinuria de 1 gramo al día. Bueno, pues el tratamiento con belimumab mejoró en el 73,5%, mejoró la proteinuria y, evidentemente, disminuyó la actividad serológica, mejoraron las manifestaciones extrarrenales y mejoró la sintomatología de los pacientes. Estos son datos de un estudio de un centro hospitalario español, en el cual se trataron 17 pacientes, como veis aquí, con diferentes clases de nefritis lúpica, con una mediana de tratamiento de 42 meses y evolución tras 12 meses, de nuevo una importante reducción de la proteinuria, reducción significativa serológica de los anticuerpos de anti-ADN de doble cadena y reducción de los brotes renales. Cuento nuestra experiencia clínica. Nosotros llevamos tratados 8 pacientes, también con buenos resultados. 5 pacientes indicados por nosotros por nefritis lúpica, 3 pacientes indicados por reuma medicina interna que ya lo tenían, pero todos ellos con afectación renal. Nuestra experiencia es, lo primero, un fármaco muy seguro, no hemos tenido ningún efecto secundario adverso, que permite reducir la proteinuria residual. Nuestros pacientes todos recibían bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y todos también recibían ISGLT2 y hemos visto una reducción de proteinuria y nos ha permitido quitar los corticoides y dejar dosis que todos tienen 2,5 o incluso 2,5 cada 48 horas y por ahora pues habrá que ver la evolución y el punto más importante, que es la aparición de brotes. Y bueno, 2 diapositivas para contar este estudio que a mí me gusta mucho, que es de Ana Malvar, de un grupo de Argentina que se dedica a nefritis lúpica y en el cual, bueno, hacen un análisis post-hoc. Es un grupo que es muy pro rebiopsiar los lupus y tiene datos muy importantes en relación a la rebiopsia. Y entonces es un análisis post-hoc de los pacientes que habían incluido en el BLIS, en el cual analizan 10 pacientes cuando acaba el estudio, el ensayo de seguimiento, y a los cuales, después de haber tenido una remisión clínica completa a los 12 meses, al menos 12 meses, a los 36 meses les hacen una rebiopsia renal. Y fijaros, estos son los pacientes que recibieron placebo frente a 10 pacientes, micofenolato y placebo, frente a belimumab. Y lo más importante es, en primer lugar, que la remisión renal clínica completa eran de 10 pacientes en el grupo de belimumab y 7 pacientes, pero la remisión histológica, es decir, cuando se hacía la rebiopsia, estaba en 9 pacientes del grupo belimumab, pero solo en 5 del paciente con placebo. O sea, aunque tenía una remisión clínica, tenían todavía actividad histológica. Y cuando se rebiopsiaba, veíais que el índice de actividad bajaba de 6 a 0,4 en los pacientes que recibían belimumab y de 7,6 a 2,7 en el de placebo. Y el índice de cronicidad aumentaba más en el grupo placebo que en el grupo belimumab y no habían aparecido brotes a los 36 meses de acabar el ensayo clínico BLIS. Bueno, en conclusión, parece que el belimumab no solo consigue una remisión clínica, sino también histológica, mejorando el índice de actividad de los pacientes que reciben el tratamiento desde el inicio en la inducción y en el diagnóstico del lupus. Y esta es mi última diapositiva. Yo creo que belimumab nos puede ayudar a mejorar la respuesta renal en aquellos pacientes que con el tratamiento estándar no conseguimos una reducción de la proteinuria. Sobre todo es una herramienta súper útil, una terapia súper útil de pacientes que ya han tenido más de un brote, porque nos va a permitir disminuir las recidivas y en pacientes que necesitan una reducción de la dosis de glucocorticoides. Muchas gracias. Muchas gracias. Se abre el turno de preguntas. Muchas gracias a las 3 ponentes por la calidad y la ajustarse al tiempo. Imagino que habrá muchas preguntas. ¿No tenéis preguntas? Yo quería haceros una pregunta. O sea, lo que así que os aúna a todas es la reducción de corticoides. Tenemos un montón de guías y de recomendaciones y entonces, en vuestra opinión de experto, ¿cómo recomendaríais un poco reducir esa dosis de corticoides y cuándo empezar? Hombre, yo creo que lo primero tenemos que empezar reduciendo los bolos, ¿no? Porque antes usábamos bolos de 500, incluso de 1 gramo, y ya nos aconsejan que esto debemos reducirlo de inicio.
¿no? Y utilizar bolos de corticoides porque no han demostrado mayor eficacia de 150 o 250, ¿no? De 125 a 250 de metilprednisolona. Y luego, o sea, yo creo que es importantísimo empezar con una dosis ya más baja. Ya no vamos a pasar a 1 miligramo kilo, sino que nos vamos a pasar a 0,4 o 0,5 miligramos kilo y intentar que la semana 12 el paciente tenga con la dosis mínima, que puede ser pues 5 miligramos al día. Y yo creo que eso nos lo han demostrado los estudios nuevos, pero yo creo que es la tendencia en casi todas las patologías glomerulares. Estamos hablando de lupus, pero también, bueno, yo creo que en IgA la dosis de corticoides está menor y en la vasculitis también. Esa es mi opinión. Sin olvidarnos, como he dicho, que los corticoides a mí me parecen, claro, una herramienta que tenemos excelente, que todos utilizamos y que nos consigue, en estos pacientes que vemos tan graves, ¿no? Consigue un efecto muy agudo y muy claro, ¿no? Sobre la sintomatología del paciente. Bueno, yo… a ver. ¿Está? Vale. Pues totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Marian. Un poco los bolos ninguno nos atrevemos a no ponerlo, porque al final tú puedes empezar ciclofosfamida, rituximab, todo tiene un tiempo de latencia hasta que hace efecto, pero lo que te controla al paciente agudo siempre son los bolos. Pero es verdad que el oral ya, primero empezaron yo creo cortando el tiempo, o sea, empezamos, hay que retirarlo a los 6 meses, a los 4 que esté terminado, etcétera, pero el siguiente paso es reducir la dosis. Y yo creo que hay algo ahí importante, ¿no? Es como cuando hay un tope de 80 miligramos al paciente que te viene con 120 kilos, ¿no? E intentar reducir, y yo creo que ya casi ninguno ponemos 80 miligramos de inicio, porque hemos visto que al final justo tenemos otras herramientas que nos permiten controlar, una vez pasado el brote agudo, pues más mantenerle al paciente perfectamente controlado sin acumular esas dosis corticoides. Como he puesto, ¿cuándo pararlos? Yo creo que ninguno nos mojaríamos, porque es completamente según arte. Es cuanto antes puedas y crees que tengas la enfermedad controlada, ¿no? Es un poco el resumen. Sí, yo, vamos, totalmente de acuerdo con vosotras. Y bueno, un poco hablar también de los estudios estos ahora, y llevan ya varios años los estudios genómicos y no genómicos, ¿no? De los corticoides y hasta qué punto cuando te pasas una dosis ya no hace efecto más que solo efecto adverso, y creo que eso es difícil, ¿no? A los nefrólogos sobre todo nos cuesta mucho. Yo la primera, cuando ya estás acostumbrada te da mucho miedo, ¿no? Porque a día de hoy es el fármaco más rápido que tenemos para desinflamar, y nos cuesta romper esa rutina que tenemos, no solo en las enfermedades que hemos hablado, sino, yo qué sé, a mí hay, por ejemplo, los cambios mínimos, se me ponen los pelos de punta cada vez que pongo el miligramo kilo, pero es que no me atrevo a no ponerlo. Entonces, va a haber un cambio de paradigma con los corticoides en todas las enfermedades, y bueno, pues yo creo que todo esto nos está enseñando a perder el miedo a bajar la dosis de corticoides, y creo que esto se va a extrapolar también al resto de enfermedades. Y la maravilla es que ahora tenemos líneas terapéuticas nuevas, ¿no? Que nos lo permiten hacer con más seguridad y sintiéndote más a gusto. Entonces, yo creo que sí es básico y mucha suerte tener nuevas moléculas. ¿Tenemos tiempo? ¿Alguna pregunta? Yo aquí. Gracias a todas. No sé si tengan alguna experiencia usando belimumab con voclosporina, porque, claro, belimumab con tacro creo que sí, pero con voclo. O si hay algo publicado al respecto, porque no sé nada. No, la verdad que yo no tengo ninguna experiencia. De hecho, bueno, voclosporina se acaba de aprobar en mi hospital. Bueno, el documento de consenso de la Glosen se moja hacia uno o hacia otro dependiendo de la proteinuria, ¿no? Y no sé, yo creo que tampoco creo que haya publicado en la literatura nada en la asociación. Pero a priori realmente no sería descartable. No sería, no. Yo, de hecho, evidentemente. sí. Bueno, el segundo caso que he contado, ¿no? Sí que hay cosas con belimumab y rituximab, pero belimumab y voclosporina yo no… O sea, yo sí tengo pacientes con inhibidor de calcinurina y belimumab, y de hecho el switch, el segundo caso que he contado así en alto sin tal, el switch es con belimumab también. Sí, yo creo que cada uno tiene una acción diferente. Sabemos que el lupus la fisiopatogenia es multitarget y hay que actuar por distintos lados, y hay fármacos en los que efectivamente les vienen bien los dos. Que no hay, en ficha técnica, en teoría, eso no está aprobado, pero luego en la práctica real creo que es perfectamente… Hombre, yo creo que es que en el lupus, o sea, lo primero, cada paciente es
no tiene nada que ver con el otro y dentro de cada paciente, cada brote no tiene nada que ver con el otro. Entonces, yo creo que es un poco el arte, ¿no? O sea, que ella ha contado un caso y a veces entre casos tan agresivos, pues no parece descabellado plantear múltiples dianas terapéuticas si consigues, bueno, pues que el paciente por lo menos no tenga una enfermedad tan activa. Claro, porque la Glossen, como le decía María, que también estoy completamente de acuerdo, que son las guías que más se mojan, te hace como escenarios perfectos que luego los pacientes nunca tienes. No, al revés, tienes todos los escenarios perfectos juntos. O sea, tienes al paciente con proteinuria, encima tendrá bajo filtrado para que no le puedas poner anticalcinínico y tendrá manifestaciones extrarrenales, claro, ¿no? Esa es la realidad después. Pero bueno, por mecanismo de acción yo creo que no, vamos, que se podría. Yo tenía 3 preguntas rápidas y prácticas, una para cada uno. Para Ana Huerta va convencido de lo del perfil lipídico, porque clásicamente los lupus eran pacientes que se ha visto en un trabajo ya muy antiguo en New England, que hacían placa de ateroma según ha aumentado cada década de la vida. Pero la pregunta práctica es, no has mencionado nada sobre neurotoxicidad frente a los calcineurónicos clásicos. Y una cosa que me llama la atención es posibles interacciones de voclosporina con otros fármacos para que no varíen sus niveles. A Judith le quería preguntar, en su experiencia, poca, con 2 o 3 pacientes tratados, pero tu idea sería mantener, por lo que he visto lo que presentasteis en Barcelona, mantener esteroides 3 meses aproximadamente y Avacopan 1 año o 52 semanas como los estudios. Y a Marian le quería preguntar, que me gusta una cosa que ha dicho al final, la discusión que va a surgir en la literatura sobre remisión serológica, remisión histológica. Belimumab sería un fármaco muy dirigido a remisión, entre comillas, serológica, que algunos grupos, en concreto la Clínica Mayo, es muy partidaria, mientras que el grupo de Robin es muy partidaria de remisión histológica. ¿Cuál es tu opinión de cara al futuro? Muy bien. Ahí lo dejo. Sobre las preguntas que me haces, realmente, o sea, vamos, a mí lo que pasa es que voclosporina, o sea, es al fin y al cabo un inhibidor de la calcinurina, ¿no? Entonces, la buena parte de esto es que estamos muy acostumbrados a utilizar el inhibidor de la calcinurina en los pacientes con nefritis lúpica. Entonces, en cuanto a manejo con otros fármacos, yo creo que va a ser parecido. No tengo todavía rodaje con el fármaco para comparar y hasta donde yo sé, que yo sepa, no hay diferencias en cuanto a la interacción con otros fármacos y en la misma línea con la neurotoxicidad, hasta donde yo sé. Pero, vamos, yo creo que lo extrapolaría a los fármacos de clase de inhibidores de la calcinurina. Respecto a lo que me has preguntado a mí, bueno, pues nosotros tenemos 2 pacientes tratados. Bueno, cojo aquí, si no. 2 pacientes, como he comentado, tratados. El primero de ellos es un paciente diabético tipo 1 que empezó con corticoides, aunque ya se preveía que obviamente va a tener muy mal control, y luego fue un poco que todavía no estaba aprobado el fármaco, entonces hasta que conseguimos tener la aprobación y tenerlo disponible. Y el segundo fármaco directamente era un paciente con una necrosis avascular de cadera, con lo cual corticoides contraindicados. Pero nuestra experiencia con los 2 ha sido buena, entonces yo sí que sería partidaria de empezarlo cuanto antes, justo para la reducción de corticoides que hemos comentado, poderla hacer lo más rápido posible. ¿Sobre cuándo mantenerlo? Es que creo que nadie te va a poder contestar porque esa es una de las grandes, ¿no? Porque corticoides sí que más o menos todos sabemos cuándo tienen que estar parados, pero el tema del Avacopan, pues no. Supongo que ahí ya forma parte también de lo que no viene en las guías y el sentido común. Cuando el paciente le tengas controlado de actividad, pues yo creo que es un momento de plantearte, ¿no? Yo, por ejemplo, que tampoco venían guías por comentar, un paciente, uno de ellos hizo elevación de transas y que en teoría no es ningún sitio te dicen o retirar, si eleva evidentemente mucho, hasta más de 8, riesgo, etcétera. Nuestro paciente la elevó un poco y la medida inicial no fue retirárselo, fue bajarle de 30 a 12. Eso tampoco te lo dicen. Le mantuvimos 30 cada 24, recuperó, le volvimos a subir y ahí está y no lo ha vuelto a hacer. Pero yo creo que en eso, vamos, dudo que vaya a haber un consenso de hasta aquí. ¿Y el mensaje podría ser paciente diabético, paciente mayor y paciente con filtrado bajo? Digo, para empezar a coger experiencia. Sí, sí, claramente sí. Pero es que realmente si piensas en quién te da miedo poner los corticoides, o al revés, si piensan en cuál es la edad media de tu diagnóstico de las vasculitis, es que a ninguno le pondrías corticoides, ¿no? De todas formas, en el IPT de Avacopan no, creo que esa está filtrado de 30. Entonces, a mí me encantan los datos de filtrado bajo, porque yo veo que ahí no tenemos ninguna herramienta terapéutica y podría tener, pero claro, no sé, vamos, yo ya me he encontrado con nuestra farmacia, ¿no? Que es lo que pone en la ficha técnica, ¿no?
pero a ver si sale más evidencia, ¿no?, en esos filtrados bajos, que me parece súper importante. Respecto, bueno, yo creo que está claro que hay una discrepancia importante entre lo que es remisión serológica, remisión clínica y remisión histológica. Vemos muchos pacientes que mantienen, ¿no?, una actividad, anti-DNAs muy elevados, complementos bajos, e incluso yo tengo pacientes que llegan a hacer una remisión clínica renal. Y al revés, y luego está claro que la rebiopsia allí juega un papel importante y hay datos que pacientes con remisión clínica les haces una biopsia y tienen actividad histológica. Respecto al belimumab, los datos de la doctora Malvar demuestran que en más pacientes con belimumab hay correlación entre remisión clínica y remisión histológica. Yo creo que son datos pequeños que necesitamos y ahí, pues yo antes no era tan pro de la rebiopsia, pero me ha convencido bastante gente. Probablemente los resultados del estudio de biopsias que se van a hacer en Europa nos van a dar más datos, pero sí que me parece importante porque siempre nos queda la duda de cuándo suspender la inmunosupresión y nosotros ya estamos biopsiando a gente pues, que ha tenido lupus agresivos para quedarnos tranquilos de suspender la inmunosupresión. Entonces, nos pueden ayudar pues, para estos tratamientos adicionales y cuándo mantenerlos, ¿no? Y yo creo que la evidencia nos falta en ese sentido. Pues muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta. Pues nada, muchas gracias a nuestras ponentes, que creo que han sido unas charlas muy didácticas y sobre todo prácticas. En ellas yo creo que se ha quedado reflejado, bueno, pues que gracias a estos fármacos podemos reducir la dosis de corticoides, que mejoramos la protección renal de nuestros pacientes, que muchos de ellos pues, suponen mejoras en no ajuste de dosis y yo creo que también ha quedado patente pues, la necesidad de hacer registros y recoger datos pues, para tener más evidencia clínica en una patología tan poco prevalente. Así que muchas gracias.